La época de oro del cine mexicano es un periodo de la historia del cine mexicano, convirtiéndose en el centro de las películas comerciales de Latinoamérica y habla hispana. Durante ese periodo, abarca de los años 1930 a 1969. En 1939, durante la Segunda Guerra Mundial, la industria cinematográfica de Estados Unidos y Europa recibió un gran golpe, ya que los materiales anteriormente destinados a la producción de cine ahora se estaban destinados a la nueva industria armamentista. Muchos países empezaron a enfocarse en la realización de películas de guerra, dejándole la oportunidad a México de producir películas comerciales para el mercado mexicano y latinoamericano. Este ambiente cultural favoreció el surgimiento de una nueva generación de directores y actores, considerados hasta la fecha íconos en México y en países hispanohablantes. La primera película que formó parte de aquella lista de filmes célebres que tuvo una gran aceptación tanto por el público nacional como por el extranjero fue la obra de Fernando de Fuentes, Allá en el Rancho Grande, estrenada en 1936. Es precisamente a raíz de su éxito taquillero que se traza el inicio del desarrollo de la industria cinematográfica mexicana, pues la cinta, al haber sido exhibida en gran parte del continente americano, puso muy alto el nombre del México como productor de películas. En 1942, el cine mexicano se hallaba en plena expansión. El fenómeno del año fue la aparición de María Félix, quien filmó El Peñón de las Ánimas, al lado de Jorge Negrete. El charro cantor era el amo y señor del cine, y el más popular, por su relación con Gloria Marín, y era famoso por mandón y arrogante. María Félix se consolidó con el estreno de Doña Bárbara, versión cinematográfica de la novela de Rómulo Gallegos. Hacer una película para ese tiempo costaba 350,000 pesos. El cine era un excelente negocio y los estudios cinematográficos no paraban de producir películas con todos los actores de moda. Arturo de Córdoba, Pedro Armendáriz, Emilio Tuero, los hermanos Fernando, Andrés, Julián y Domingo Soler, Joaquín Pardavé, Cantinflas, Isabel Corona, María Elena Márquez, Dolores del Río, Andrea Palma, Sara García. Era la época de oro del cine nacional, cuando se tenía que conquistar el mercado interno mexicano, el centro y sudamericano. La industria del cine no buscaba como fin la ganancia máxima, a través de la mínima inversión, como comenzó a suceder a partir de los años 50. La gente del cine buscaba ganar dinero, y mucho, pero también quería expresarse, por eso había películas que lograban ser siniestras y sublimes al mismo tiempo. En 1943, Emilio Fernández filmó María Candelaria, una película que fue muy taquillera en su tiempo. Sus películas tuvieron éxito en taquilla en México y Europa. El indio se convirtió en el vehículo artístico de la Revolución Mexicana, al adoptar el cine una imagen dramática y estética, gracias a los encuadres cuidado. A lo largo de la década de los 40, el cine mexicano vivió un esplendor, ganaba gran relevancia en el ámbito internacional, tal como sucedió en 1948 en el marco de la primera edición del Festival de Cannes, donde participó y obtuvo la Palma de Oro con la película María Candelaria, bajo la dirección de Emilio Fernández y con la fotografía a cargo de Gabriel Figueroa. Además, ese año fue fundada la Academia Mexicana de Artes y Ciencias, con el propósito de reconocer los méritos de la cinematografía mexicana. La primera premiación se llevó a cabo el 15 de mayo de 1947. En 1947, la película Enamorada, del Indio Fernández, arrasó con todos los Arieles. Pedro Infante había llegado a la capital, donde fue descubierto y protagonizó varias películas, pero su popularidad estalló con Nosotros los Pobres, de Ismael Rodríguez. La gente pobre sucumbieron ante el carisma, la postura, buena voz, energía vital, calidez, sencillez y simpatía del charro cantor. Pedro Infante se convirtió en un ídolo nacional, porque encarnaba en su personaje, Pepe el Toro, el hombre bueno, trabajador, amoroso, agobiado por desdichas cada vez más truculentas. Luego transitó a sus grandes éxitos como ¿Qué te ha dado esa mujer?, Los Tres Huastecos y La Oveja Negra. Infante encarnó el típico mexicano. Por eso cuando murió en un accidente de aviación en 1957 hubo luto nacional. La vida de Pedro Infante fue corta pero intensa. Nacido en Mazatlán, Sinaloa, el 18 de noviembre de 1917 y falleciendo el 15 de abril de 1957 a los 39 años.
Su infancia la vivió en compañía de sus padres Delfino Infante y Refugio Cruz, en Guamúchil, Sinaloa. Su acercamiento al mundo artístico empezó desde pequeño, ya que su padre era maestro de música. Tocaba varios instrumentos en diferentes bandas y orquestas. Infante tuvo que trabajar desde su infancia. Su primer empleo fue como mandadero de un comercio agrícola. Infante trabajó 5 años en la carpintería. Era el oficio de Cristo, siempre decía, y en sus tiempos libres construyó su primera guitarra, la misma que le acompañó por todo lo que quedó de su vida. Desde temprana edad mostró talento y afición por la música, y siendo apoyado por su padre llegó a tocar en una pequeña orquesta que bautizó como La Rabia. Tocaban en pequeños cabarets de Guamúchil. La Rabia llegó a ser conocida en todo Sinaloa, ya que también tocaban en rancherías y pueblos cercanos. Cuando conoció a María Luisa León, esta convenció a Pedro de ir a Ciudad de México, a probar suerte en busca de mejores oportunidades. Alrededor de su vida, protagonizó cerca de 60 películas y se tiene registro de 344 canciones de estudio. El ídolo de Guamúchil, como lo llamaban, fue acreedor de premios por sus actuaciones, tanto extranjeros como nacionales, como el Ariel de 1956, falleciendo un año después debido a un accidente de aviación, siendo un ídolo para la comunidad mexicana y el orgullo de Sinaloa. Otro personaje que saltó a la pantalla fue el cómico Germán Valdés Tintán. Junto con Gilberto Martínez Solares, formaron un equipo que incluía a Vitola, Borojas, el Henao Tuntún y el Carnal Marcelo. Lo mejor de Tintán se filmó a finales de los 40 y principios de los 50. El Rey del Barro, El Ceniciento, Calabacitas Tiernas, El Sultán Descalzo y Mátame porque me muero. En 1950, la era de oro del cine mexicano empezaba a declinar, pero Luis Buñuel, en cambio, en México encontró velas decisivas. Su obra maestra, Los Olvidados, impactó en el Festival de Cannes, después de que en México hubo quejas de mucha gente que consideró denigrante la película. Toda película nacional que se fue produciendo en aquellos años buscó luchar por el engrandecimiento de la industria cinematográfica del país. Sin embargo, llevar a cabo la producción de una película era una proeza comprometedora ante la falta de recursos de las recién iniciadas productoras nacionales, que en ocasiones no recuperaban en la taquilla lo que habían invertido. Esta situación se vería finalizada por el apoyo que proporcionaron el Estado, media fundamental para levantar la industria del cine, que hasta ese momento se había canalizado solo a la creación de espacios que exhibían películas alquiladas o adquiridas a reconocidas cosas como productoras de Estados Unidos, como el Triangle Film.